Vivimos en una época que nos anima a romper con todo lo anterior, con la verdad, con la tradición, con Dios. Nos dicen que todo es relativo, que sigamos nuestro corazón, que la moral depende del momento. Pero ¿qué pasa cuando esas ideas se enfrentan con la realidad? Un artículo del New York Post revela que la depresión sigue aumentando y que las más afectadas son las mujeres y los jóvenes adultos. Pero no son precisamente las mujeres y los jóvenes adultos a los que nuestra cultura dice estar liberando. Hoy vamos a hablar de objeciones al cristianismo, de la cultura, de la fe y de la verdad. Y sí, también vamos a hablar de lo que pasa cuando Coldplay hace que algo se vuelva mega viral y tenga implicaciones teológicas importantes. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este espacio interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética, ojo, sólidas para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y empecemos de una vez porque solamente si alguien ha estado viviendo debajo de una piedra por las últimas semanas o si no ha tenido ningún contacto con el mundo exterior, como si estuvo en un naufragio, en una isla abandonada, haciendo que la película de Náufrago sea una película para niños en comparación. Solamente quizás esa persona no sepa del escándalo del concierto de Coldplay, porque este se hizo mega viral en todas las redes, en todas las plataformas, a lo largo y ancho de todo el mundo. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Pero lo importante, lo que quiero resaltar es que la razón por la que eso se hizo tan viral muestra como muchas frases que escuchamos hoy en día no son nada más que mentiras y patrañas. Cosas como, no, es que todo es relativo. O cosas como, cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Cosas como, solo sigue tu corazón. O incluso, bueno, es que si tú eres feliz, nadie te puede decir que estás mal. Ahora, muchos quizás se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el escándalo de Coldplay? Y me alegra que hagan esa pregunta porque justamente ahí es hacia donde voy. Lo que tiene que ver es que si esas cosas fueran verdad, si estas frases fueran verdad, no habría ningún escándalo de Coldplay. Este tema que fue tan viral no hubiera sido tan viral. Por ejemplo, si fuera cierto que todo es relativo, ¿por qué hubiera sido algo llamativo que alguien estuviera teniendo un amorío en un concierto de Coldplay? Si todo es relativo, al final no podemos decir que eso está mal. Y definitivamente ellos, quizás los que lo hicieron, el CEO de esta empresa y su jefa de recursos humanos, de fijo estaban pensando que estaban haciendo algo bueno para ellos en ese momento. Entonces, si es cierto que todo era relativo, ¿por qué tanto escándalo con ese tema del amorío en el concierto de Coldplay? Si fuera cierto que cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo, bueno, nuevamente, ellos estoy seguro que estaban seguros que estaban haciendo algo bueno para ellos en ese momento. Y si ellos decidieron que eso era algo bueno, ¿quiénes somos todos nosotros, un montón de intolerantes, para decirles que están mal? Pero bueno, las redes virales nos dirán otra cosa. Sí es cierto que solamente debemos seguir nuestro corazón y hacer lo que nuestro corazón diga. Bueno, más bien entonces deberíamos aplaudirlos a ellos porque ellos estaban siguiendo su corazón, porque ellos querían tener ese amorío, querían probablemente ir a ese concierto. Quizás no ahorraron porque tenían sus millones para pagar la entrada, pero sacaron de su presupuesto para ir a ese concierto, se alistaron, planearon transporte, planearon la hora. Ellos estaban siguiendo su corazón. ¿Quiénes somos nosotros nuevamente para decirles que estaban mal? Si es que eso fuera cierto. Y la última, de que si eres feliz nadie te puede decir que estás mal. Bueno, ellos se veían
pienso yo, bien felices, ¿verdad? Al inicio, no después. No después ya cuando la primera reacción del CEO fue ocultarse y esa fue la segunda reacción de la jefa de recursos humanos. La primera reacción fue solamente estar asombrada, en shock de lo que está pasando. Pero antes de eso, antes de todo eso, ellos estaban felices. Entonces, si ellos estaban felices, ¿cómo cada uno de nosotros les puede decir que estaba mal? ¿Por qué tanto alboroto si ellos estaban felices? Si es cierto que uno cuando está feliz nadie le puede decir que está mal. Aquí lo que quiero resaltar, o parte de lo que quiero resaltar, es que podemos saber que todas esas ideas son falsas, no por nuestras acciones, no por lo que nosotros hacemos, sino por nuestras reacciones. Es decir, es fácil aplicar estas frases convenientemente a mi vida, ¿verdad? Es fácil decir, no, yo voy a seguir mi corazón y si voy a hacer esto porque me hace feliz y nadie me puede decir que estoy mal. Es fácil decir, no, yo decido lo que es bueno y malo porque al final de cuentas todo es relativo. Es fácil decir eso cuando aplica para mí porque me conviene. Pero nuestras reacciones muestran realmente cómo es la realidad. Nuestras reacciones muestran que esas frases son solamente eslogans que repetimos, pero que en el fondo sabemos que eso no es cierto. Y si no lo sabemos, al verlo de este modo nos podemos dar cuenta que estamos siendo engañados, que esas frases son incorrectas y que nuestras reacciones nuevamente muestran cómo es la realidad. Por el contrario, la razón por la que se hizo mega viral esto no era porque la gente estaba feliz de que ellos estaban siguiendo su corazón, no era porque estaban felices de que ellos eran felices. No. La razón es algo totalmente opuesto y tiene que ver con otra creencia muy fundamental para nosotros, que es muy parte de la experiencia humana, y esta es nuestro sentido innato de justicia. Y es que esto se hizo mega viral y probablemente cada uno de nosotros lo compartió y nos dio gracia, aunque en realidad es una situación triste, ¿verdad? Es un amorío que separó a dos familias y que tiene malas consecuencias. Pero la situación que está fuera de eso en general, todos la compartimos y dio gracia, porque fueron dos personas capturadas haciendo algo que no debían hacer. ¿Por qué? Porque la hipocresía y el engaño quedaron expuestos. Porque ese tema que estaba en la oscuridad salió a la luz. Una acción que nosotros sabemos que está mal. Y la verdad es que nuestro sentido de justicia, nuestro apetito de justicia, encuentra satisfacción en que una mala acción fuera expuesta de una forma tan clara, de una forma en que los culpables no se pueden escapar, no pueden alegar nada, no tienen ninguna coartada, no tienen ninguna excusa. Nos gusta que el culpable quede expuesto y que reciba su merecido. Ahora, quizás esto para algunos suena, no, esto es demasiado fuerte, yo soy una buena persona y yo no pienso eso. Alguien puede decir eso, yo le voy a decir que se está mintiendo a sí mismo, pero igual me pueden escribir en los comentarios si piensan que es diferente. Pero no digo esto como algo malo, lo digo como algo bueno y ahorita vamos a ver por qué es. Pero el punto es que te pongas a pensar ahorita, ¿por qué eso se hizo tan viral? Y es que una mala obra queda expuesta de una forma tan pública. Esto sacia nuestro apetito de justicia, que nosotros decimos, hey, si alguien hace algo malo, debe recibir su merecido. Ahora, esto pues es muy fácil de decir cuando aplica a otras personas, al igual que las frases que hablábamos al inicio. Queremos, sin embargo, negarlo cuando eso me aplica a mí. Yo no quiero nunca ser hallado culpable, yo no quiero nunca quedar expuesto. Yo no quiero nunca que mis malas acciones sean evidentes en un concierto de Coldplay y se hagan mega viral en todo el mundo, ¿verdad? Pero es muy fácil negarlo cuando aplica a mí, pero nuevamente nuestras reacciones nos muestran que eso es verdad. Y por eso también ocupamos el evangelio. Y es que nosotros, aunque no tengamos tan mala suerte o tanta coincidencia de que nuestras malas acciones queden expuestas en un concierto de Coldplay,
nosotros sabemos que nosotros hemos hecho mal, que nos hemos equivocado también. Y por eso el cristianismo provee la solución a este problema que nosotros tenemos, que nosotros sabemos que es que hemos hecho mal, que hay algo que no está bien en nosotros, que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Y Dios, mediante el Evangelio, mediante las buenas noticias de la cruz de Jesús, nos da una nueva vida, perdona nuestros pecados y nos ofrece un camino para seguir adelante, para hacer lo que siempre estuvimos diseñados para hacer, tener comunión perfecta con Dios. Ahora, más allá de eso, esto también, todo este escándalo que pasó, muestra cómo el cristianismo describe el mundo tal como es. Que el cristianismo no es nuevamente un conjunto de ideas etéreo que a mí me gusta porque me hace sentir bien. No, es que el cristianismo describe la realidad tal como es. Nos describe el origen, lo que pasó en medio, el problema, la solución y el final. Nos describe a cada uno de nosotros como es y nos habla de una moralidad objetiva que solo podría ser así si Dios existe. Solamente podríamos decir que hay algo que es verdaderamente malo o bueno si Dios existe. Muchas otras personas han intentado justificar esto mediante muchas otras formas, pero ninguna de ellas es adecuada. Muchos dicen, no, es que la evolución es la que nos da el fundamento de nuestra moralidad objetiva. Pero si esto fuera así, recordemos que la evolución se fundamenta en la supervivencia del más fuerte y la reproducción realmente del más apto, del que es más apto para sobrevivir y reproducirse. Pero eso no va de acuerdo con nuestra moralidad. Si nuestra moralidad fuera la de la evolución, probablemente tendríamos que decir que el adulterio está mal, porque eso le permite a los que son más aptos reproducirse más. A los que tienen millones de millones en el banco y no tienen que preocuparse por el costo de un hijo, bueno, a ellos les permite reproducirse más, independientemente de que les sean infieles a sus esposas en el camino. Ese no es el mundo en el que vivimos. Si la moralidad viniera de la evolución, entonces no tendríamos ninguna presión por cuidar al más vulnerable, al más débil, porque simplemente es de mala suerte. Usted no es apto o lo suficientemente apto para sobrevivir. Pero así no vivimos nosotros. Otros dicen que, bueno, no, es la cultura, es la sociedad la que determina nuestra moralidad. Pero si esto fuera así, para empezar, nosotros no podríamos decirle a otra sociedad que está equivocada, como cuando el mundo entero le dijo al nazismo que está equivocado, que eso no era correcto hacer. Y también, si decimos que la cultura o la sociedad define lo que es bueno y lo que es malo, nos deja en una, creo yo, posición bastante incómoda, porque realmente lo que estamos diciendo es que los que definen lo que es bueno y lo que es malo son aquellos que tienen suficiente poder e influencia para determinar qué es lo que cree la sociedad o para moldear la cultura. Y no creo que muchos de nosotros queramos decir que nuestra moralidad, a final de cuentas, es determinada por aquellos que tienen suficiente poder e influencia sobre la cultura. Entonces, nuevamente, tiene sentido, es el punto de vista natural que nuestra moralidad objetiva provenga de Dios. Y esto nos habla de, bueno, para eso es necesario que Dios exista. Pero además nos habla de que nuestro sentido de justicia solo puede existir y solo puede ser saciado si Dios existe. Preguntémonos de dónde viene nuestro sentido de justicia. Nuevamente, la evolución no la justifica. La evolución, ¿verdad? Si hay un león que mata a un antílope, él no le debe nada a la mamá del antílope, que ya no tiene su cría, ¿verdad? Él está feliz, él cenó y ya. Ahí acabó todo. Tuviste mala suerte, ¿verdad? O era menos apto y ya, y punto. La justicia última en este sentido, como lo experimentamos los humanos, no existe en la naturaleza. No viene de la evolución nada más. Viene al final de Dios. Es una muestra de cómo Dios nos creó. Es un reflejo de Dios, de que Dios nos diseñó de cierta forma y nosotros buscamos esa justicia y nos debería llevar a Dios mismo. Es decir, nuestro sentido interno de justicia debería ser algo que nos lleve a Dios, porque decimos, hey, yo
tengo este gran sentido de justicia. ¿Por qué está ahí? ¿Verdad? ¿Y de qué me habla? No podría haber justicia a menos de que no exista Dios, porque si Dios no existiera, hay un montón de malas acciones que no recibirían justicia. Hay un montón de acciones perversas que han hecho miles de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad y que murieron y que no recibieron ninguna consecuencia al respecto. Solamente si Dios existe, nuestro sentido de justicia puede ser saciado, porque solamente un ser omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que es amoroso, que es sabio, solamente ese ser puede impartir justicia y que tiene un carácter perfecto, que es lo que nos define más bien lo que es justicia, es lo que puede impartir justicia en el sentido último. Así que eso nos debería llevar a Dios mismo. Es una pista, es una señal que conduce directamente a Dios. Entonces, lo interesante es que vemos que la realidad sale a la luz, aunque no lo queramos, aunque queramos repetir estos eslogans y queramos creer esa mentira, vemos como la realidad sale a la luz de que Dios existe, de que la moralidad es objetiva, que nuestro sentido de justicia quiere ser saciado. Es muy fácil decir que todo es relativo, que nada más sigue tu corazón o que nada más importa que no importa lo que hagas mientras sea feliz. Pero realmente no nuestras acciones, sino nuestras reacciones revelan la realidad, que es que hay una moralidad objetiva, hay un camino a seguir y que debemos seguirlo y será lo mejor para nosotros y las personas alrededor nuestro. Así que la próxima vez que alguien te diga que todo es relativo, pregúntale por qué a partir de este momento absolutamente nadie va a abrazar a su amante alguna otra vez en un concierto de Coldplay. Y muy bien, siguiendo con este tema de Dios y la moralidad, veamos este comentario que recibí en YouTube. ¿Te has topado con frases como que todo es relativo, o que Dios es solo un invento humano, o que la Biblia fue escrita para controlar masas? Si alguna vez te quedaste en blanco sin saber qué responder, te tengo buenas noticias. Y es que armé una lista con libros que responden a esos ataques con argumentos sólidos, ejemplos claros y buena apologética. Y están ordenados por tema para que encuentres justo lo que necesitas. Solamente entra a diegofalles.com/recomendados y descubrir recursos que te ayudarán a ver con claridad lo que otros quieren nublar con confusión. Lorenzo, él nos dice, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Pero solo fue un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político en favor de unos. Piénsalo. A lo mejor crees saber algo que no sabes. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? La primera es que sí, totalmente. Yo no digo que yo lo sé todo, ¿verdad? Yo nunca he afirmado ser omnisciente y no lo voy a hacer porque yo más que nadie sé que hay mil y una cosas que no sé y constantemente estoy evaluando lo que creo para asegurarme en la medida de mis capacidades de que eso sea verdad. Entonces, por ese lado, yo estoy con mi conciencia tranquila. Pero tú dices que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero solo fue un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político en favor de unos. Bueno, pareciera que tú crees que tienes la verdad y la razón sobre ese tema. Entonces aquí te pregunto, bueno, ¿cuál es tu evidencia para afirmar que la Biblia es un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político? Cualquiera que hace una afirmación debe ser capaz de sustentarla. Y eso es lo que yo hago mucho durante esos episodios. Es que yo afirmo cosas y el resto del video es sustentar porque yo estoy afirmando algo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Pregunto, para decir que la Biblia fue nada más eso, es un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político. Y es que me he dado cuenta que muy comúnmente, demasiado comúnmente, me encuentro que este tipo de argumentos se repiten una y otra vez como slogans, como frases, sin tener ninguna evidencia detrás. Suenan disruptivos, tienen llaman la atención y lo hacen a uno tener una cierta superioridad moral, pero realmente muchas veces no hay evidencia detrás de esto.
Y más bien yo argumentaría que la evidencia está en contra de esta afirmación. Y es que este argumento de que la Biblia fue hecha por motivos políticos para servir el beneficio de una gente en particular, creo que tiene un grave error, y es que este argumento asume que había una clase política que muchos piensan que es la propia iglesia, que creó para acumular poder, o que hizo la Biblia para no delegar o no dejar de tener el poder que ya tenía. Y ese argumento quizás funcionaría si la iglesia hubiera sido en ese momento lo que es ahorita. Y es que, o sea, si ese argumento fuera hoy, si la iglesia, alguna iglesia dijera, no, voy a hacer la Biblia en este momento, eso tendría sentido, porque ciertamente la iglesia tiene mucho que perder, ¿verdad? Hay mucha gente con medios económicos, hay mucha gente con influencias que pueden perder, entonces tiene sentido, o por lo menos sería viable, creo yo, sería algo bueno para analizar si la iglesia en el momento en cuando se hizo la Biblia y antes, cuando ya habían cristianos antes de incluso que la Biblia fuera compilada, hubiera tenido este poder e influencia, pero eso no es así. La iglesia en ese momento no era lo que la iglesia es hoy en día. Y este argumento entonces no funciona para los discípulos, por ejemplo. Los discípulos más bien no, en lugar de ganar influencia, en lugar de ganar poder o dinero, más bien lo perdieron todo. ¿Verdad? Fueron perseguidos, encarcelados por su fe, muchos de ellos asesinados por su fe. Y así que si hicieron algo para mantener un sistema político, fracasaron enormemente, enormemente. Y los primeros que tuvieron que haberse sido beneficiados, y fue que hicieron ellos, eran los propios discípulos. Y ellos, nuevamente, si es así, fracasaron enormemente. Este argumento tampoco funciona para Pablo, quien más bien él tenía poder, tenía influencia porque era ciudadano romano, porque era fariseo, pero más bien él perdió todo el poder, perdió toda la influencia que tenía por predicar a Jesús. Y este terminó escribiendo una gran parte del Nuevo Testamento más bien. Entonces, ¿cómo lo que ese argumento funciona con Pablo? Es decir, estamos diciendo que Pablo hizo cartas del Nuevo Testamento para controlar políticamente a las masas cuando él ya podía de alguna forma hacerlo antes, y él perdió absolutamente todo, sus medios económicos, sus medios sociales, sus medios políticos, para hacer algo que ya más bien está en una mejor posición para hacerlo. Eso no tiene sentido. Eso no funciona para Pablo. También otro malentendimiento es que se piensa que la Biblia fue compilada y hecha en un concilio, ¿verdad? Cuando la iglesia, cuando ya se desarrolló el tiempo, el cristianismo dejó de ser perseguido, y entonces fue hecho en un concilio cuando la iglesia decidió qué texto iba a ser sagrado. Sin embargo, si nosotros afirmamos seguir la evidencia a donde lleve, si nosotros afirmamos que, bueno, nosotros queremos creer lo que es verdad y estamos dispuestos a seguir la evidencia, tenemos que la evidencia está exactamente en contra de esto. Toma las palabras de Bruce Metzger, el crítico textual más importante del siglo pasado, y él dice: la Biblia es una lista de libros autoritativos más que una lista autoritativa de libros. Y yo sé que esta frase al inicio puede sonar un poco enredada, pero entonces voy a voy a explicarla. Él dice primero que la Biblia es una lista de libros autoritativos. Aquí lo que nos está diciendo es cómo fue el proceso de compilación de la Biblia. De que habían unos libros que ya tenían autoridad en la iglesia, porque los primeros cristianos ya reconocían que eran inspirados por Dios, ya reconocían que tenían esta diferencia con respecto a otros textos que quizás eran importantes, que quizás eran bonitos, pero esos textos eran diferentes porque traían el sello de Dios. Y entonces estos libros en las comunidades cristianas en general ya eran reconocidos como autoridad. Y entonces la Biblia lo que hizo fue poner estos libros, hacer una lista de estos libros, hacer una colección de estos libros. Entonces tenemos que es una lista de libros
autoritativos, una lista de libros que ya tenían autoridad. Y siguiendo con la otra parte de la cita de Metzger, él nos está diciendo, y eso no es una lista autoritativa de libros, que es la posición que normalmente, la posición que normalmente se escucha, es que los libros no tenían autoridad en sí mismos, sino que era la lista la que tenía la autoridad, que fue un concilio donde ellos dijeron, estos van a ser los libros que van a ser sagrados de hasta este momento. Voy a exagerar que el día de ayer este libro fue escrito ahí por alguien que estaba borracho y que nada más, no sé, escribió lo que quería escribir, pero a partir de hoy, como la lista tiene autoridad, este libro va a ser incluido en la Biblia. Esto no es lo que está pasando, ¿verdad? La que tiene autoridad no es la lista, son los libros que nada más se compilaron en una lista. Son muy diferentes estas dos cosas. Y es que, y no me tienes que creer a mí, no le tienes que creer a Bruce Metzger, le puedes creer incluso a Bart Ehrman, quien es uno de los críticos del cristianismo más famosos y más férreos que hay, que él sabe de lo que habla. Es un crítico textual también del Nuevo Testamento, pero no es cristiano, es agnóstico, algunos dicen que es ateo, y él argumenta una y otra vez en contra de la historicidad de la resurrección de Jesús y un montón de otras cosas. Pero Bart Ehrman, la evidencia es tal que él mismo dice, yo no estoy en desacuerdo con lo que Bruce Metzger, quien fue el mentor de él, afirma, y él mismo también afirmó en un libro al respecto. Entonces, no tienes que creerme a mí ni a Bruce que somos cristianos, les puedes creer al mismo Bart Ehrman que está en contra del cristianismo, de que la Biblia no es una lista autoritativa de libros, no es que alguien decidió y le voy a dar autoridad a la lista y voy a ver qué libro meto en esta lista privilegiada, sino que más bien es una compilación, una colección de libros que ya tenían autoridad, que ya poseían autoridad para la comunidad creyente. Así que piénsalo bien. A lo mejor crees saber algo que no sabes. Ahora, ya que estamos en el tema de realmente cuestionarnos lo que creemos que sabemos, veamos esto que está a continuación. Y es que te han dicho que todo es cuestión de perspectiva, que la moralidad es relativa o que creer en Dios es un escape emocional. Muchas frases suenan brillantes hasta que las analizas con lógica bíblica. Y si quieres dejar de caer en trampas retóricas y empezar a pensar con claridad, este minicurso gratuito es para vos. Solamente ingresa a diegofalles.com/curso y empezá hoy mismo. Tu fe merece un conocimiento bíblico verdadero y para eso es importante aprender a estudiar la Biblia. Un artículo del New York Post basado en una encuesta de Gallup, que es una firma que hace ese tipo de estadísticas, nos cuenta que la depresión en los Estados Unidos sigue subiendo y que las mujeres y los jóvenes adultos son los más perjudicados. Por eso hace resaltar una pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible que las mujeres y los jóvenes adultos tengan más depresión? La cultura contemporánea hoy en día se nos dice que se sabe exactamente qué tienen que hacer las mujeres y los jóvenes adultos para hacerlos más felices que nunca. Nuestra cultura hoy en día está diseñada para liberarlos a cada uno de estos dos grupos y para hacerlos más felices. Ahora, antes de responder a eso, veamos algunos puntos del artículo que nos muestra. Nos dice que el 29% de los encuestados reportó haber sido diagnosticado con depresión en algún momento de su vida, y esto representa un aumento de casi 10 puntos porcentuales desde el 2015. Es decir, en el 2015 era alrededor del 19% y ahora estamos en el 29%. Estamos hablando de esto de unos 8 años cuando salió el artículo. También nos dice, el 17.8% de los encuestados dice tener depresión o estar recibiendo tratamiento por ella, y eso representa un incremento de aproximadamente 7 puntos en los últimos 8 años. Es decir, antes era 10%, más o menos, y ahora es 17.8%.
Ahora, Gallup, el grupo que hizo la encuesta, también señaló que esas tasas son las más altas registradas desde que se adoptó este método de recompilación de datos sobre la depresión en el 2015. Es decir, nuevamente, esto solo sigue aumentando. Dos datos más. Nos dice que las tasas de depresión a lo largo de la vida entre los adultos negros e hispanos ya han superado a las de los encuestados blancos. Y aquí nuevamente me llama la atención porque la sociedad nos dice cómo liberar a las poblaciones que piensa que están oprimidas, pero aún así seguimos viendo más bien mayores tasas de depresión en estas poblaciones. Y por último, el artículo nos cuenta que la depresión clínica entre adultos en los Estados Unidos venía aumentando lentamente antes de la pandemia. Sin embargo, estos resultados de Gallup explican que los reportes de diagnósticos de depresión aumentaron notablemente a medida que se propagaba el virus. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos poblaciones, las mujeres y los adultos jóvenes, a las que la cultura les habla tanto, les dice cómo vivir para vivir felices y ser liberados, cómo es posible que estas sean las dos poblaciones que más depresión tienen? La respuesta está, y como no debería sorprendernos, en que el mensaje que reciben esas dos poblaciones de la cultura está equivocado y que lo que nos venden para hacernos felices en última instancia no funciona. Veamos algunos puntos. Por un lado, nos dice, lo que vemos es que muchas veces vivimos como si no hubiéramos salido del colegio, que estamos pendientes de quién es el más popular, quién tiene las mejores cosas, y todo eso hace que nuestro valor dependa de cosas externas o materiales y no de cosas internas ni inmateriales. No el que nuestro valor no dependa de nuestra identidad en Dios, y que podamos encontrar calidad de las relaciones alrededor nuestro, no, sino que nuestro valor, como si estuviéramos en el colegio, está por quién es más popular, quién tiene las mejores cosas, de que no queremos responsabilidad como un buen adolescente, ¿verdad? Cuando más bien la responsabilidad muchas veces es la que nos da un propósito y nos da una razón para levantarnos cada día y hacer lo que hay que hacer. Y ya no creemos que eso nos llena, más bien pensamos que es algo malo. Y muchas veces estamos esperando madurar para adquirir esa responsabilidad, cuando en realidad la verdad es que nosotros maduramos conforme adquirimos responsabilidades, ¿verdad? Otra razón de esto es que hemos sido formados como consumidores en lugar de constructores. Es decir, se nos anima a consumir, a vivir el momento, ¿verdad? A probar de todo, a consumir experiencias como si eso nos fuera a hacer felices, en lugar de construir una vida con propósito, con esfuerzo y compromiso. Y es que el alma humana no fue diseñada para vivir buscando la última experiencia disponible del momento. El alma humana fue diseñada para crear, para cultivar, para entregarse, y el puro consumismo nos deja más vacíos que antes. Entonces tenemos de que, por un lado, vivimos como muchas veces si nunca hubiéramos salido del colegio. También nos enfrentamos a expectativas imposibles. Por ejemplo, a las mujeres se les exige que sean a la vez independientes, exitosas, empoderadas, sexy, buenas madres, buenas parejas, feministas y un montón de cosas más, sin que todo esto genere una contradicción interna. En una sociedad donde se dice que más bien a la mujer hay que dejarla ser como es, pareciera más bien que la sociedad nos dice cómo la mujer debería ser en cada contexto de su vida y no la deja ser. Entonces, de algún modo el discurso es, no, es que hay que dejar que la mujer sea como es, y por otro lado se le dice, sí, pero tiene que ser toda esta lista de cosas, y si no, está mal. A los jóvenes, por otro lado, se les dice que deben encontrar su propósito existencial único, que vivan experiencias intensas y que vivan toda experiencia intensa, como si la verdadera realización del ser humano sea en vivir todo lo que es posible vivir. Se les dice que se conviertan en su mejor versión y que no se comprometan con nada que les robe su libertad.
El resultado de esto es una presión aplastante que lejos de liberarlos, angustia y fragmenta la identidad, porque nuevamente la identidad la fundamentamos en cosas externas y no en cosas internas o en cosas inmateriales. Y esto se suma a que hoy en día hay una gran cantidad de opciones, hay una gran cantidad de información y muchas veces no tenemos capacidad para filtrar qué es lo que es correcto y lo que no. Porque cuando tienes más opciones, pero tienes menos criterio, vas a tener más miedo de equivocarte y nuevamente la depresión y la ansiedad van a ir en aumento. Y esto afecta a quienes como jóvenes están formando su identidad y redefiniendo su rol en el mundo. Si tienes a alguien que no sabe quién es, le das infinitas opciones y no le das ningún criterio para decidir qué está bien y qué está mal, el resultado inevitable es ansiedad y depresión. Todo eso tiene que ver con el tercer punto y es que se nos ha vendido una visión de libertad totalmente desvinculada de la realidad. A ambos grupos, a las mujeres y a los jóvenes, se les ha dicho que para ser verdaderamente libres y felices debe romper con todas las estructuras tradicionales, que la mujer debe romper con el matrimonio, con la maternidad, con roles femeninos clásicos, como si todo esto fuera algo malo o cosas que hay que evitar. No digo que hay avances que se han hecho y que deberían haberse hecho, pero hoy en día se está rompiendo con todo lo que es tradicional y a los jóvenes también se les dice que debe romper con la religión, con la familia, con los compromisos a largo plazo, con los límites objetivos, con la responsabilidad. El mensaje para ambos es: sé quien tú quieras ser y haz lo que tú quieras, reinvéntate sin límites como si eso fuera posible y nunca dejes que nada te lo impida. Y el problema es que estamos desvinculados de la realidad porque la realidad funciona de cierta forma, el mundo funciona de cierta forma y más bien para encontrar contentamiento y para ser felices debemos descubrir cómo funciona el mundo y vivir de acuerdo con eso, en lugar de pretender que nosotros podemos reinventarnos sin límites, que podemos reinventar la realidad y hacer lo que nosotros queramos, porque no es así. Entonces estamos teniendo una expectativa irrealista porque nuestra creencia no está fundamentada en la realidad. Por el contrario, la verdadera vida la encontramos al vivir a través de la verdad. En ambos casos también hemos sido alejados del sufrimiento y especialmente el del sufrimiento que tiene un propósito. Antes el sufrimiento era integrado en el proceso de madurez. Sabemos que criar hijos a veces implica sufrimiento, que servir a otros implica sacrificarme a mí mismo, implica incomodidad, dificultad, sufrimiento, que cuidar a los mayores, que defender principios que necesitan defenderse. Esto involucra sufrimiento, pero hoy en día el problema es que el sufrimiento es visto como un fracaso del sistema, como que el sistema me falló porque yo estoy sufriendo y pienso que el sufrimiento es algo que debo evitar a toda costa. Con esto no estoy diciendo que el sufrimiento es malo en sí mismo o como es totalmente malo, o no estoy diciendo tampoco que todos esos actos son igual a sufrimiento, como si criar un hijo fuera igual a sufrir las 24 horas del día, 7 días a la semana. El problema es que no tenemos una visión balanceada. El problema es que si nosotros pensamos que incluso el sufrimiento en medio del propósito es visto como algo malo, cualquier dificultad se vuelve intolerable y esto agrava la ansiedad y la depresión. Y francamente, en la vida hay sufrimiento y hay dificultad. La vida es así, normalmente así es la realidad. La vida a veces representa sufrimiento y dificultad. Y si negamos esto, no vamos a poder vivir adecuadamente y no vamos a saber cómo comportarlo. Otra cosa que vemos hoy en día es cómo se nos intenta vender la idea de que el mundo se divide en dos, que son los oprimidos y los opresores, los que tienen privilegios y los que no tienen privilegios. Esto formalmente se conoce como la teoría crítica de la raza, pero más allá de liderarnos, más allá de hacernos progresar, hace sentirnos a las personas como indefensos, como resentidos. Nos hace demandantes y exigentes sin ninguna justificación. Y esa teoría no solamente es falsa. El problema, como estábamos hablando antes, es cuando no sabemos distinguir lo verdadero de lo falso
Y entonces nos engañamos por mentiras que son muy hábiles, que parecen verdad, que tienen una perla de verdad, pero están envueltas en una mentira completa. Y es que sí, es cierto que diferentes personas empiezan en distintos lugares en la vida, pero la verdad y más importante que eso es que vale más el esfuerzo y lo que tú decías hacer que cuál fue tu punto de partida. Alguien en una compañía puede empezar desde cero y por su esfuerzo, dedicación y compromiso puede escalar posiciones y llegar a tener una posición importante en la compañía. Y alguien que heredó una compañía la puede arruinar en semanas, ¿verdad? Alguien que nunca hizo nada para estar ahí y que es la situación más común con aquellos que heredan compañías, que los hijos que no saben lo que cuesta, el compromiso que hay que tener para tener una compañía, normalmente la terminan quebrando. Entonces, no importa tanto dónde empezaste en la vida, importa lo que hagas desde el lugar donde estás en tu vida. Y hay un punto muy importante que me quiero centrar un poco y es que vivimos en una época donde estamos hiperconectados, pero no tenemos comunidad. Y esto tiene que ver con el impacto de las redes sociales. Y no es de sorprender, para mí, lo que hablaba del artículo, de que todos esos índices aumentaron en la pandemia. No solamente estuvimos más aislados de nuestra comunidad, sino que estuvimos más hiperconectados en redes sociales, con personas que nos da la ilusión de estar conectados, pero esto no es más que una vana ilusión. Y es que al vivir solamente nuestras relaciones humanas por medio de las redes sociales, pensamos que todos los demás tienen una mejor vida, que nadie más tiene los problemas que yo tengo, cuando la verdad irónica es que todos estamos pensando que nuestros problemas son únicos y muchas veces nuestros problemas son iguales a los que tiene todo el mundo. Pero como no estamos conectados, como no vivimos en comunidad, como no profundizamos en las relaciones, todos pensamos que nuestros problemas son únicos, cuando no es así. Por eso debemos buscar, y eso es algo muy importante, relaciones profundas y significativas con un grupo reducido de amigos que tengan un buen carácter. Y ahí hay 3 condiciones sumamente importantes. Primero, relaciones profundas y significativas. Nuevamente, nosotros no estamos diseñados para tener nada más 100,000 seguidores en redes sociales y ninguna persona con la cual verdaderamente relacionarnos a un nivel profundo. Ocupamos relaciones profundas y significativas, ocupamos ser vulnerables, ocupamos exponernos, ocupamos tener esa compañía humana. Entonces, 1, relaciones profundas y significativas. 2, con un grupo reducido de amigos. ¿Y esto por qué es? Porque el profundizar en una relación implica tiempo. Y si tú pretendes profundizar con, no sé, 100,000 personas, no vas a poder hacerlo. Entonces tienes que desarrollar un círculo alrededor tuyo donde tú dices, ok, esas son las personas en las que yo voy a invertir mi tiempo y que esas personas hagan lo mismo para construir una relación profunda y significativa. No lo puedes hacer con todo el mundo y tampoco francamente deberías hacerlo con todo el mundo. Y esas personas, el tercer punto, deben tener un buen carácter. Deben ser íntegros, deben ser personas de buenos valores que te motiven a hacer el bien, porque ellos tendrán influencia importante en tu vida, porque ellos te formarán también y tú te ayudarás a formarlos a ellos también. Entonces, en medio de esta época donde vivimos hiperconectados y sin comunidad, ocupamos buscar relaciones profundas y significativas con un grupo reducido de amigos que tengan un buen carácter. Y hay una última conclusión que quiero llegar con todo esto. Nuevamente, la cultura le dice tanto a las mujeres y a los jóvenes cómo deberían vivir, qué es lo que ellos tienen que hacer para ser felices. Pero vemos que el resultado es exactamente lo opuesto. Vemos cómo cada vez más mujeres y jóvenes están haciendo lo que la cultura dice que deberían hacer, pero al mismo tiempo vemos cómo los índices de depresión solo están subiendo. Y es que quizás nosotros como generación no sabemos tanto como creemos que sabemos. Nos gusta pensar en nosotros como los más sabios, los que saben cómo vivir, los que están siempre
dispuestos a corregir los errores del pasado, pero quizás deberíamos tener una pausa y preguntarnos, bueno, quizás nuestros ancestros en algunas cosas eran más sabios de lo que nosotros creíamos. Quizás hay una razón por la cual algunas cosas han sido de cierta forma por muchos años atrás. No es que no hayan cosas que cambiar, pero es diferente remodelar un edificio para mejorarlo que demolerlo sin considerar por qué era de la forma que era y al final terminar construyendo algo peor porque simplemente no se sabe lo que se está haciendo. Ambas poblaciones, las mujeres y los adultos jóvenes, han sido animadas a desconfiar de sabiduría ancestral antigua, de la religión, sobre el matrimonio, sobre la maternidad, sobre la comunidad, sobre Dios. Pero al cortar esas raíces, la consecuencia es que se quedan flotando en un mar de subjetividad sin ancla alguna, sin saber para dónde ir. Así que si tú verdaderamente quieres ser feliz, no te guíes por lo que la cultura te dice. Especialmente por una cultura que cambia para hacer cada 5 minutos. Que hoy te dice que debes hacer una cosa y mañana te dice que debes hacer otra completamente diferente. Esto me recuerda mucho lo que habla 2 de Pedro 2:19 cuando dice que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de los hábitos que los destruirán. Pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Así que recuerda que donde la cultura está equivocada, la Biblia tiene claridad desde hace siglos porque viene de Dios, es la revelación de Dios. Si decides creer en la cultura, seguirás corriendo sin llegar a ninguna parte. Pero si decides creer en Jesús, encontrarás la verdad que nunca cambia y que no te fallará. Ahora, ya que estamos hablando sobre el cristianismo, veamos este comentario. La cultura está llena de ideas que suenan bonitas, como que todo es relativo, que la verdad depende de cada quien y mucho más. Y por eso en todas mis plataformas desarmo esta frase y te muestro cómo responder con claridad bíblica y lógica sólida. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok. Y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Si preferís recibir todo directo, sumate al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo. Y así no te perdés ningún video o recurso que te ayude a salir de la confusión y a empezar a caminar en la verdad de Jesús. Recibí un comentario de Isdel en el canal de YouTube y él dice: yo creo que salir de la burbuja realmente sería desacreditar todo en lo que crees y replantearte por qué lo crees. Determinar si es sano para tu vida anhelar una vida fuera de esta y vivir para alguien o algo más que no eres tú. Tomen la decisión de cuestionarse por qué creer en un libro donde los animales hablan, por qué creer que solo los 66 libros que están ahí son los que deberían estar, leer detenidamente y entender que todo lo expuesto obedece más a necesidades humanas. Ahora, hay varias cosas que quiero comentar acá. La primera es que sí, es necesario salir de la burbuja, pero ojo, no es solamente una burbuja cristiana. También puede ser una burbuja atea o alguna burbuja de otro tipo. Yo argumentaría que en este momento hay en la sociedad en general más una burbuja secular, ¿verdad? Que ignora la existencia de Dios, que no lo considera como relevante, que eso piensa que es algo sin sentido, más que una burbuja cristiana, porque nuestra cultura o justamente cree muchas cosas seculares. Pero para hacer eso, para salirte de la burbuja, hay que tener criterio y saber cómo razonar bien, saber distinguir entre lo que está bueno y lo malo. Pero aquí también pregunto, ¿por qué uno va a desacreditar todo lo que cree? ¿Y qué pasa con las cosas correctas que crees? ¿Por qué desacreditarlas? O sea, hay una diferencia entre revisar que lo que nosotros creemos sea correcto, y esa debe ser nuestra razón para creer algo porque estamos confiados en que es verdad, creemos que es verdad. Hay una diferencia entre eso y entre nada más desechar todo lo que creemos y ya, y punto. La idea es construir hacia la verdad, no es destruir todo lo que creemos sin separar lo bueno de lo malo. Y es que no es una virtud nada más botar todo sin cuidado alguno. Es una virtud quitar lo que haya que quitar y construir sobre lo que es bueno. Ahora, me llama la atención de que el comentario nos dice que debemos determinar si es sano para tu vida anhelar una vida fuera de esta. Y la respuesta clara es sí, es sano. Y las estadísticas así lo muestran. Las personas que creen en la vida después de la muerte tienen menos ansiedad por morir y viven con un sentido de propósito mayor. Y eso no solamente la creencia
en alguna existencia ahí etérea después de la muerte, sino principalmente en una creencia como la cristiana que cree que es el mismo individuo que yo nací, morí y yo mismo vivo después de la muerte. Ese es un componente fundamental que las estadísticas nos dicen que las personas que tienen este tipo de creencias viven con menos ansiedad al morir. Así que sí, es sano para nuestra vida anhelar una vida más allá de esta. ¿Por qué? Porque sabemos que este no es el final. Nosotros sabemos eso y sabemos también que nuestra propia existencia es frágil, que estamos conscientes de nuestra propia mortalidad, que en cualquier momento cualquier cosa puede fallar y nosotros morimos. Y esto más bien nos lleva a otras consecuencias porque el argumento se voltea de cabeza y es que normalmente muchas personas y como en cosas como la búsqueda de la popularidad y demás, es una forma muchas veces de evadir este miedo a la muerte, porque yo no quiero, si yo pienso que la vida termina en la muerte, yo no quiero dejar de existir cuando muero, entonces voy a buscar ser popular, voy a buscar tener un nombre que perdure a lo largo de los siglos para de algún modo evitar eso. Ahora, lo importante aquí con el cristianismo no es de que nada más esto es una esperanza, ¿verdad? Que nos permite vivir con propósito, o no es una esperanza vacía que nos permite vivir. Es que lo bueno es que es una esperanza fundamentada en la verdad, es que es una esperanza verdadera, es que tenemos razones para creer que esa buena noticia es verdad. Y la otra cosa que nos dice el comentario es que debemos determinar si es sano para tu vida vivir para alguien que no seas tú. Y aquí nuevamente yo digo, claro que lo es. Y las estadísticas así lo muestran. Las personas más felices y llenas de propósito viven para algo más grande que sí mismos. Y es que la Biblia sería muy vacía, muy egoísta si yo solo vivo para mí. Para empezar, yo no soy tan importante para solo vivir para mí. Pero ¿qué pasa con toda la comunidad alrededor mío? ¿Qué pasa con las cosas que yo puedo impactar en las vidas de otros? Nuevamente, debemos salir de la burbuja de las ideas que te vende la cultura para poder ver estas cosas. Por eso es que las personas al morir quieren a su familia, ¿verdad? No quieren sus propios logros o su propia compañía. Quieren algo más grande que ellos mismos porque es sano para nuestra vida vivir para alguien que no seas tú. Ahora, evidentemente hay una forma sana de hacer eso y no digo que no te importe tu bienestar con tal de ayudar a alguien más, ¿verdad? Pero sí es sano para nuestra vida vivir por algo más grande que nosotros mismos. Ahora, yo podría responder por qué creemos que la Biblia es confiable a pesar de que tiene una historia de que un animal habla. O podría responder por qué los 66 libros que están ahí son los que deberían estar ahí. Y para los que están viendo el video, si quieren que haga un video al respecto, déjenlo en los comentarios. Pero déjame preguntarte lo siguiente. Dices que nosotros creemos esas cosas debido a necesidades humanas. Eso en realidad es un ejemplo clásico de una falacia genética. Y eso no demuestra que las creencias sean falsas. La falacia genética, el nombre viene del génesis, del origen. Y lo que nos dice es que es falso intentar decir que una creencia es falsa al explicar cómo se originó, como en este caso, ¿verdad? Es falso, es incorrecto decir que la creencia en la Biblia es falsa o que la Biblia no es confiable, solamente pretendiendo explicar por qué se originó la creencia en la Biblia. Al final, la Biblia es confiable o no si corresponde con la realidad, independientemente de cómo los seres humanos empezaron a creer en la Biblia. Por lo tanto, aunque lo que tú dices fuera cierto, de que solamente creemos en eso debido a necesidades humanas, eso no implica que la creencia sea falsa. Solamente concluiríamos que, bueno, tienes una explicación de cómo esa creencia surgió, pero ese no es el punto. El punto es si la Biblia es confiable o no. Así que termino con lo que tú empezaste. Debes salir de tu burbuja y realmente ver la realidad y buscar ajustar tus creencias a la verdad, a la realidad. Si haces esto, estoy convencido que te darás cuenta de que no solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, sino de que el cristianismo es verdad y que te describe correctamente, me describe correctamente a mí
y describe el mundo tal como es. Y ya que estamos hablando de el salir de nuestra burbuja y conocer la realidad como es, veamos este argumento sobre la evolución. Hace poco en un video estuve exponiendo un argumento de Alvin Plantinga que lo que concluye es que uno no puede ser racional si tiene estas dos creencias al mismo tiempo. Si uno cree que Dios no existe y que la evolución darwinista es cierta. Estas dos creencias, dice Plantinga, crean un conflicto y no se puede ser racional si uno las sostiene las dos al mismo tiempo. Y recibió este comentario, esta pregunta de Jorge, que él dice: hola, tengo una pregunta. Si Dios no existe y la macroevolución es cierta, ¿se sigue necesariamente que no fuimos moldeados para conocer la verdad? O sea, ¿podría concluir que no podemos conocer la verdad de cualquier cosa? ¿No sería eso presuponer que las premisas anteriores no son ciertas? Me llamó mucho la atención ese argumento y me gustaría entenderlo mejor. Gracias. Así que bueno, veamos lo que dice el argumento. El argumento dice: si es cierto que Dios no existe y es cierto que la evolución darwinista es cierta, significa que entonces nosotros hemos evolucionado para sobrevivir y para reproducirnos. Eso también implica que nuestra mente está orientada a la supervivencia y a la reproducción. Pero eso también implica que nuestra mente no está necesariamente orientada a conocer la verdad, porque hay cosas que nos pueden ayudar a sobrevivir y a reproducirnos que no son verdad. Y al encontrarse en ese dilema, como nuestra mente estaría orientada a la supervivencia y a la reproducción, tiene un sesgo para seguir esas cosas y no la verdad. Es decir, bajo esta línea de pensamiento nosotros no tendríamos una mente cuyo propósito principal sea conocer la verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esto es cierto, si nuestra mente no está orientada a conocer la verdad, entonces realmente no podemos confiar en que lo que nosotros pensemos sea verdadero. Que las conclusiones a las que nosotros lleguemos a ellas porque son verdaderas. En realidad, la consecuencia lógica sería que nosotros digamos que nosotros tenemos las creencias que tenemos porque nos ayudan a la supervivencia y a la reproducción. Nuevamente, todo eso bajo el supuesto de que Dios no existe y la evolución darwinista es cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros negamos que tenemos un fundamento para creer que nuestras creencias son verdaderas, que nuestra mente no está orientada a conocer la verdad, entonces esto hasta incluye que no tenemos un fundamento para creer que es verdad que Dios no existe o para creer que la evolución darwinista es verdadera. Es decir, el argumento expone que si esas dos condiciones se cumplen, no tenemos fundamento para decir que nuestra creencia es verdadera sobre cualquier cosa, incluyendo estas dos condiciones. Ahora, tal vez la confusión viene y es donde hay que ser precisos porque ese argumento no trata con la existencia de Dios o si la macroevolución es cierta o no. O sea, es independiente a si esto es verdadero o falso. Lo que el argumento dice es que aunque esto fuera verdadero, nosotros no tendríamos un fundamento racional para creer que es verdadero porque nuestra mente estaría orientada a la supervivencia, a la reproducción y no a conocer la verdad. Entonces, aunque esto fuera verdadero, aunque fuera cierto que Dios no existe y aunque fuera cierto que la evolución darwinista es verdadera, nosotros no podríamos ser racionales al creerlo, porque nuestra mente no está orientada a buscar la verdad, sino que está orientada a reproducirse y a sobrevivir. Por eso es que en este caso no estamos presuponiendo que esas verdades son ciertas, porque, nuevamente, como digo, es independiente, digamos, el tema de la existencia de Dios o de la veracidad o falsedad de la evolución darwinista. Hay una diferencia entre asumir que algo es cierto y lo que pasa en este caso, que es explorar las implicaciones, las consecuencias que algo tendría si fuera cierto. Como muchas veces he dicho en este programa, que las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y es importante analizar las consecuencias de nuestras ideas para que veamos si es cierto que no se contradicen a sí mismas. Por ejemplo, como cuando alguien dice que la verdad no existe.
Ahora, cuando yo refuto eso, no es que necesariamente esté asumiendo que la verdad existe para refutarlo. Es que si fuera verdad que la verdad no existe, eso sería una verdad. O sea, la persona que está diciendo la verdad no existe, está diciendo es verdad que la verdad no existe. Pero si lo que la persona está diciendo fuera verdadero, la propia afirmación sería falsa porque es contradictoria. Es decir, aquel que dice la verdad no existe lo está diciendo como si eso fuera verdad. Pero si lo que la persona está diciendo es verdadero, se contradice con el hecho de que la propia persona está afirmando algo que piensa que es verdadero. Eso no es presuponer que la verdad existe, es mostrar que la posición de la otra persona es incoherente. Es decir, yo no puedo ser coherente, yo no puedo ser racional al afirmar que la verdad no existe como si eso fuera verdad. Del mismo modo, el argumento de Plantinga lo que nos dice es que no es racional creer esas dos cosas a la vez. No es racional creer que Dios no existe y que al mismo tiempo la evolución darwinista es cierta. Porque si creemos esas dos cosas, nos quita el fundamento para creerlas, porque entonces nuestra mente no estaría orientada para la verdad, estaría orientada para la supervivencia y la reproducción. Entonces, la implicación es que tú no puedes ser racional y creer estas dos cosas a la vez. Si tú quieres ser racionalmente coherente, debes rechazar al menos alguna de estas dos afirmaciones, al menos alguna de estas dos creencias. Para ser racionalmente coherente, deberías aceptar que Dios existe o deberías rechazar que la evolución darwinista es verdadera. Y entonces esto deja a las personas con varias opciones. Por un lado, una opción es creer que Dios no existe, pero que la evolución darwinista es falsa. Ahí está rechazando la evolución darwinista. Eso es una opción, pero es una postura que probablemente no querrán porque la evolución darwinista es una vaca sagrada del ateísmo, ¿verdad? Y es algo muchas veces muy fundamental en el sistema de creencias, pero bueno, esta es una opción donde ya escapa de la fuerza del argumento porque está negando algunas de las dos creencias. Y la otra opción entonces es, bueno, si no se quiere negar incluso la evolución darwinista, entonces la opción para ser racionalmente coherente es entonces afirmar que Dios existe, independientemente de lo que pase con la evolución darwinista, y hay diferentes posiciones cristianas al respecto. Entonces, el punto principal aquí es que no puedes ser racionalmente coherente, no puedes ser racional si tú quieres afirmar al mismo tiempo que Dios no existe y que la evolución darwinista es verdadera. A menos que estés dispuesto a aceptar que no tienes fundamento racional para tu creencia, la persona que afirma esas dos cosas debe abandonar alguna de las dos. Y con eso terminamos este programa el día de hoy. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí presente. Quisiera probar algo nuevo y es que estas respuestas que hago de comentarios, bueno, también hacerlas de audios. Entonces, si te interesaría, si tienes alguna pregunta, si quieres que viera algo en el programa, puedes enviar un audio corto, conciso, de menos de 30 segundos con la pregunta clara al número que aparece aquí en pantalla y puede ser que sea parte del programa en alguna respuesta o algún video también. Así que bueno, con eso terminamos. Gracias por conectarte. No te olvides de compartir, de comentar, de suscribirte y gracias por estar pendiente a Realidad Sin Filtros.